Muy bien. Entonces, como les decía, la clase de hoy va a ser degradación y biosíntesis de nucleótidos, genética molecular, y ahí es donde entra lo que sería síntesis de proteínas. Pero lo que les decía también, que como al ser muy larga la clase, la vamos a hacer en dos partes. Hoy vamos a ver entonces la parte 1, hasta nucleótidos. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? No sé si recordarán, porque ya han estudiado obviamente esto, ¿qué sería? Los ácidos nucleicos. ¿Cómo están constituidos los ácidos nucleicos? Acá, ¿qué es lo que vemos? La base nitrogenada, que podría ser ¿quién? Adenina, guanina, citosina, timina, uracilo. Acá tenemos el azúcar, que podría ser una desoxirribosa o una ribosa. Y acá tenemos el grupo fosfato, que en este caso hay uno solo, pero podía haber dos y tres, o sea, podía ser difosfato y trifosfato. O sea que hasta acá, esto sí lo recuerdan, que era lo que nosotros habíamos visto ya antes del último parcial que hicieron, que era ver las macromoléculas. Ahora veamos acá, ¿quiénes eran las bases nitrogenadas que constituían los ácidos nucleicos? Como derivados, como las bases pirimídicas derivados de un solo núcleo, teníamos acitosina, timina, uracilo, y de las bases púricas, derivada de un tipo de base nitrogenada que tiene dos núcleos, tendríamos adenina y guanina. Ahora bien, una vez que nosotros pasamos a hablar de los nucleótidos, nosotros ¿qué vamos a decir? Que los tejidos normales del ser humano pueden sintetizar purinas y pirimidinas a partir de compuestos anfibólicos intermediarios en cantidades y momentos apropiados y según sea la demanda fisiológica. Entonces, de acuerdo a eso, la célula es que va a empezar ya sea una degradación o una síntesis de estos nucleótidos. Nosotros estos ácidos nucleicos no son esenciales en la dieta, o sea, nosotros lo podemos ingerir, el organismo lo puede obtener de diferentes maneras, o sea que no es que sean compuestos esenciales para nosotros. Cuando se degradan en el tracto intestinal, los nucleótidos son absorbidos o convertidos en estas bases que les mostraba recién, en púricas y pirimidínicas, y las bases púricas se oxidan a ácido úrico y finalmente ese ácido úrico es excretado por la orina. O sea que ellos, de una forma u otra, el organismo trabaja con estas con estos ácidos nucleicos, obteniéndolos desde cualquier compuesto que tenga en la célula y de acuerdo a la necesidad celular. Ahora, esto que vemos acá es la procedencia que tienen los distintos carbonos y los nitrógenos de las bases nitrogenadas, tanto las púricas como las pirimidínicas. O sea, este gráfico, ¿qué significa? Ustedes van a ver que acá nosotros tenemos bases púricas y acá este gráfico les está mostrando cómo es que esta base púrica se armó. ¿Y qué dice? Que estos compuestos que ustedes están viendo, por ejemplo, en rosa, los obtuvo de la glicocola. Este carbono que está acá lo obtuvo del formiato. Estos nitrógenos que están acá los obtuvo de la glutamina. Este carbono que está acá los obtuvo del formiato y este nitrógeno que está acá los obtuvo del aspartato. O sea, ¿qué significa? Que cada núcleo purínico se ha ido formando de esa manera con el aporte de estos compuestos. Y en el caso de los pirimidínicos, tiene que toda esta parte de su anillo fue aportado por el aspartato. Hubo un bicarbonato que aportó el carbono y también la glutamina. Y finalmente se anilla, entonces, así quedó formada la base para los núcleos pirimidínicos. Entonces, este gráfico les demuestra cómo se fue obteniendo diferentes átomos de diferentes compuestos para poder armar esa base nitrogenada. Ahora bien, nosotros acá tenemos un gráfico de cómo se degrada un ácido que sería una adenina, una guanina, que serían los púricos. Ustedes van a ver que acá hay nombres. En general, para estos casos no le vamos a pedir fórmulas, sino que con que ustedes digan los nombres va a estar perfecto. Entonces, supónganse que yo tengo el adenosín monofosfato. El adenosín monofosfato, estamos hablando de degradación. El adenosín monofosfato, por acción de una nucleotidasa, se va a transformar en adenosina. La adenosina va a ser desaminada por una desaminasa y va a perder
ese grupo, ¿ven? El grupo amoníaco acá, y se va a transformar en inosina. La inosina, por acción de una fosforilasa, va a perder la ribosa 1-fosfato y entonces se va a transformar en hiposantina. Ese compuesto, por acción de una oxidasa, se va a transformar en santina y la santina sufre una segunda oxidación y se va a transformar en ácido úrico. ¿Y qué va a pasar con el ácido úrico? Va a ser excretado por la orina, o sea que va al riñón y de ahí es excretado por orina. O sea que el adenosin monofosfato va a ser finalmente degradado a ácido úrico. Ahora veamos qué pasa con el guanosin monofosfato. Va a pasar exactamente lo mismo, va a haber una nucleotidasa, se va a transformar en guanosina, la guanosina por acción de una fosforilasa va a perder su ribosa 1-fosfato y se va a transformar en guanina. Esa guanina por acción de una desaminasa pierde ese grupo amoníaco, o sea, pierde el nitrógeno, uno de los nitrógenos, y se va a transformar en santina. Esa santina va a sufrir una oxidación y se va a transformar en ácido úrico. O sea que, ¿qué estamos viendo acá? Que los ácidos nucleicos, que son los púricos, como la adenina y la guanina, van a ser degradados finalmente a ácido úrico, y que es así como el cuerpo, el organismo los va a eliminar por la orina. O sea que acá nos vamos a aprender los nombres y finalmente quién es el compuesto final, que es el ácido úrico. Ahora veamos cómo se va a degradar un nucleótido pirimidínico. ¿Se acuerdan los pirimidínicos quiénes eran? Los que tenían un solo núcleo, o sea, la citosina, el uracilo, la timidina. Entonces acá miren lo que le va a pasar. La citidina va a perder un grupo amoníaco y se va a transformar en uridina. La uridina va a perder la ribosa 1-fosfato y se va a transformar en uracilo. El uracilo, por una serie de una deshidrogenasa, se va a transformar en dihidrouracilo. El dihidrouracilo se transforma finalmente en un ácido que se llama ácido beta-ureido propiónico y él se va a transformar en beta-alanina y esta alanina es la precursora de la coenzima A. O sea que finalmente las bases pirimidínicas, acá ustedes van a ver la citosina, también se transforma en uracilo, y acá hay un tipo de desoxiuridina que también se va a transformar en uracilo y que ellos por la deshidrogenasa se transforman en dihidrouracilo, después hay una escisión, por eso es que se transforma en este dihidrouracilo y después finalmente en este ácido beta-ureido propiónico para hacer finalmente beta-alanina y esa beta-alanina sería el precursor de la coenzima A. O sea que en cuanto a los ácidos nucleicos que son pirimidínicos, finalmente van a ingresar o van a ser precursores de la coenzima A. Y van a ver que esta forma de degradación es mucho más sencilla que la forma de degradación de los que veíamos anteriormente, que los núcleos de purina. De todas formas, no les pedimos la fórmula, sino simplemente los nombres, y todo esto está en la cartilla, ¿no? Así que no se preocupen, todo lo que ustedes están viendo acá está en la cartilla. Ahora, una vez, entonces ya hemos visto cómo se degrada un núcleo púrico, que queda finalmente en ácido úrico, y hemos visto cómo se degrada un núcleo pirimidínico, que queda finalmente en beta-alanina, que sería el precursor de la coenzima A. O sea que está todo ya, estos ácidos nucleicos estarían degradados. Ahora veamos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo hace el cuerpo para formarlos? Para cómo, o sea, hace un rato vimos cómo los va a degradar y los va a expulsar. Ahora veamos cómo el mismo organismo los va a armar. Cuando hablamos de la biosíntesis de los núcleos púricos, vamos a hablar de una síntesis de novo, o sea, hacerlos nuevitos desde el principio. ¿Y cómo va a ser? En la formación de los nuevos nucleótidos de purina se va a formar el adenosín monofosfato y la guanina monofosfato, o sea, que acá estamos hablando de núcleos púricos. Entonces, vamos a tener una parte común donde a partir del fosfo, ribosil pirofosfato, se va a formar el ribonucleótido intermediario, que es el inosín monofosfato, que a lo mejor ustedes cuando lean también lo pueden encontrar con el nombre de ácido inosínico. Y la otra parte sería una parte ramificada, que a partir de ese inosín monofosfato se van a obtener los nucleótidos adenosín monofosfato y guanosín monofosfato por pasos distintos. Entonces, ¿cómo se va a empezar a armar, a formar un núcleo púrico? Tengo un azúcar, que es la ribosa 5-fosfato,
y por acción del ATP y del fosforribosil pirofosfato sintetasa, se va a formar un compuesto que se llama fosforribosil pirofosfato. ¿Ven las siglas? Fosforribosil pirofosfato. Este fosforribosil pirofosfato es sumamente importante. A este fosforribosil pirofosfato va a haber una serie de agregados, una serie de compuestos que van a venir a trabajar con él, que van a ser, por ejemplo, los aminoácidos, la glicina, la glutamina y el aspartato. Va a trabajar otros compuestos como el formiato y el dióxido de carbono, y finalmente va a dar el inositato o ácido inosínico o inosin monofosfato. Esto es un resumen de cómo se forma ese inosin monofosfato, que es una parte, el primer, digamos, el intermediario para empezar a terminar de armar o formar el adenosín monofosfato y el guanosin monofosfato. Esto es un resumen. Ahora veamos cómo sería en realidad. Miren acá, esto es lo que tenemos, es fórmulas, también lo que les digo siempre, no hay problema en este sentido, acá en nucleótidos podemos utilizar los nombres. Entonces, acá se está hablando de que vamos a utilizar intermediarios anfibólicos, que ya vamos a ir viendo de dónde son aportados. Acá tenemos la ribosa 5-fosfato, que lo que decíamos, por acción de una sintetasa, se va a formar el fosforribosil pirofosfato. El fosforribosil pirofosfato, por acción de una enzima muy importante que se llama fosforribosil pirofosfato glutamil amido transferasa, esa enzima es bien importante, se va a formar un compuesto que se llama fosforribosilamina. El fosforribosilamina, ustedes ven acá que tiene un agregado de un aminoácido, que es la glicina, y se va a transformar en la glicinamida ribosil 5-fosfato. Este compuesto, por acción de una transferasa, se va a transformar en un compuesto que se llama formilglicilamida ribosil 5-fosfato. Este compuesto, por acción de una sintetasa, se va a transformar en la formilglicinamida ribosil 5-fosfato. Este, por acción de la sintetasa, se va a transformar en el aminoimidazol ribosil 5-fosfato. Este, por acción de una carboxilasa, se va a transformar en el aminoimidazol carboxilato ribosil 5-fosfato. Él, por acción de una sintetasa, se va a transformar en el aminoimidazol succinil carboxamida ribosil 5-fosfato. Y, finalmente, por acción de la adenilosuccinasa, este se va a transformar en el aminoimidazol carboxamida ribosil 5-fosfato. Por acción de una transferasa, y ustedes van a ver que hay salida de folato, se va a transformar en un compuesto que se llama formimidazol carboxamida ribosil 5-fosfato. Y finalmente, por acción de una hidrolasa, que le va a hacer perder agua y ahí finalmente va a lograr completar el anillo, se va a transformar en la inosina monofosfato o inosin monofosfato o ácido inosínico o inosinato, como ustedes lo van a conocer, de acuerdo a la bibliografía que consulten. De todas formas, la cartilla, nuestra cartilla de la cátedra tiene todo el resumen de todos los libros, tiene de base el libro de Bioquímica de Blanco y después tenemos todos los otros libros, Feducci, Bioquímica, Conceptos Esenciales de Feducci, tenemos Bioquímica de Harper, tenemos también los cuadernos Crash de Mosby, o sea que esto está, ustedes pueden estudiar en la cartilla y es como un resumen de un compilado de todos los libros que nosotros manejamos en la cátedra. Entonces, desde acá, empecemos de vuelta, desde acá, de la ribosa 5-fosfato, que se transformó en fosforribosil pirofosfato, hasta la inosina monofosfato, que sufre todas esas transformaciones. Entonces nosotros con la inosina monofosfato, ¿qué vamos a hacer? Ahí recién la célula va a empezar entonces a armar el adenosín monofosfato y el guanosin monofosfato, porque es el precursor de estos dos nucleótidos. Entonces, al inosín monofosfato, ¿qué le va a pasar? Si actúa sobre él una adenilosuccinato sintetasa, va a formar un compuesto que se llama adenilosuccinato, y este adenilosuccinato, por acción de una liasa, que se va a un compuesto que es el fumarato, se va a formar la adenosín monofosfato. Si a este inosín monofosfato trabaja con una deshidrogenasa, se va a transformar en un compuesto que se llama xantosina monofosfato. A esa xantosina monofosfato va a trabajar con una sintetasa y va a salir también glutamato, se va a transformar en el guanosin monofosfato.
Entonces ustedes ven que a partir de un mismo precursor, que sería el inosine monofosfato, vamos a obtener la adenosine monofosfato de acuerdo con la enzima con la que trabaja, en este caso la sintetasa, y si trabaja con la deshidrogenasa vamos a obtener el guanosine monofosfato finalmente. O sea que este es el precursor, el inosine monofosfato es el precursor de tanto el adenine monofosfato como el guanosine monofosfato. Ahora ustedes van a ver que si yo estoy hablando de monofosfato, si yo le agrego un grupo fosfato más, va a ser el adenosine difosfato, y si le agrego un tercer fosfato más, va a ser el adenosine trifosfato, o sea, el ATP. Y lo mismo va a pasar con este. Ya cuando se va fosforilando 2 veces, 3 veces, ya vamos a tener GDP y GTP. Esos son términos que ustedes tienen que manejar bien, porque son términos que se utilizan mucho en metabolismo celular, que es lo que ya se han venido ya trabajando con todos los temas y haciendo los trabajos prácticos, se dan cuenta que estos son compuestos muy sencillos y muy comunes para nosotros, o sea que ADP, GTP, ATP, son todos muy comunes, entonces así se van familiarizando y ustedes ven cómo es que la célula los puede sintetizar. Ahora veamos, ¿cómo es la regulación de la síntesis de estos nucleótidos púricos? O sea, ¿qué significa esto? Que cómo hace la célula para regular el exceso, o sea, qué hace la célula para que no haya una gran producción de AMP, una gran producción de GMP. Hay una regulación. Entonces, acá ustedes van a ver, como dice acá, que las reacciones 1 y 2, por ejemplo, la de ribosa 5-fosfato a fosforibosil pirofosfato, que actuaba, era catalizada por una sintetasa, y la parte de el fosforibosilpirofosfato a fosforibosilamina, que era catalizada por una amidotransferasa, esas dos enzimas van a ser reguladas por la misma producción de AMP o GMP. Estas son inhibidas, eso se llama retroalimentación negativa o feedback. Entonces, de este modo, el exceso de AMP inhibe a esta enzima, que es la sintetasa, o el exceso de GMP también la inhibe, y si no, también van a inhibir el exceso de GMP mismo, va a inhibir que siga la enzima amidotransferasa actuando. Entonces, no van a dejar o que se forme el fosforibosilpirofosfato o que se forme la fosforibosilamina. Entonces, así ellos regulan su producción. O sea que un exceso de producción va a inhibir a estas enzimas, entonces estas enzimas ya no van a poder seguir produciendo esos productos que estaban recién formando, entonces el AMP y el GMP tienen una concentración acorde a lo que la célula necesita. Y entre ellos dos también se controlan, entonces tampoco hay un exceso de AMP ni de GMP, porque ellos dos también controlan que los niveles sean parejos de estos dos nucleótidos. Entonces ustedes ven ahí que ellos mismos controlan su producción. Esta parte se llama regulación de la síntesis de los núcleos púricos. Bueno, ahora entonces pasemos acá miren, acá es una síntesis que le puse, ¿ven? El ADP, el exceso de ADP controla a la fosforibosil sintetasa. Un exceso de inosine monofosfato, de AMP o de GMP controla a la amido fosforibosiltransferasa. ¿Ven? Ellos mismos se controlan. Y el AMP y el GMP también controlan que no haya un exceso. O sea que entre los dos tiene que haber niveles iguales, parejos. Y también controlan las enzimas estas, ¿se acuerdan que eran las deshidrogenasa y una la transferasa que hacía la conversión para AMP y GMP? Entonces ellos también controlan estas enzimas, ¿ven? Entonces ellos se autorregulan, entonces nunca va a haber un exceso de producción de AMP o de GMP, a no ser obviamente que haya alguna patología. Pero esto sería en situación de normalidad. Ahora veamos entonces cómo se va a formar un núcleo pirimidínico. O sea, el pirimidínico, ¿se acuerdan que era aquel que tenía un solo anillito? Difiere de las purinas, ¿por qué? Porque primero se va a formar la base nitrogenada, en este caso es el ácido orótico. Y en el caso de las purinas, miren acá, volvemos un ratito acá, en el caso de las purinas, miren, las purinas se forman a partir del azúcar, ¿ven? Se forma a partir de la ribosa 5-fosfato, que se acuerdan dónde salía esta ribosa 5-fosfato, de la vía de las pentosas. ¿Se acuerdan que uno de los objetivos de la vía de las pentosas era participar en la síntesis de ácidos nucleicos? Entonces miren, acá
está aportando la ribosa 5-fosfato. En el caso de los núcleos pirimidínicos, nosotros tenemos que él directamente va a hacer su síntesis y va a formar primero la base nitrogenada. En cambio, el púrico primero se forma a partir de su azúcar, de su anillo. En cambio, acá va a formar primero su anillo nitrogenado. Entonces, ¿cómo va a empezar a formarse un anillo pirimidínico? Voy a tener dióxido de carbono, más glutamina, más ATP, y eso me va a dar la formación del carbomoil fosfato, que si lo conocen al carbomoil fosfato, ¿se acuerda? Que lo habíamos visto en el ciclo de la urea en la degradación de aminoácidos, en la parte de desaminación oxidativa, o sea que el carbomoil fosfato es bastante famoso. Entonces el carbomoil fosfato se va a juntar con el ácido aspartico y va a formar el ácido carbomoil aspartico. Este ácido carbomoil aspartico, por acción de una enzima que se llama la dihidrolatasa, va a formar un ácido que se llama el ácido dihidrorótico. Este ácido dihidrorótico, por acción de una deshidrogenasa, va a formar el ácido orótico. Este ácido orótico, por acción de una transferasa, que acá está trabajando el fosforibosil pirofosfato, se va a transformar en el orotidín monofosfato. Este orotidín monofosfato, por acción de una decarboxilasa, se va a transformar en uridín monofosfato. Entonces ahí ya tenemos una primer base, ¿ven? Entonces el uridín monofosfato, por acción obviamente del ATP, se va a formar UDP, perdón. Y después del UDP, puede ser que actúe una reductasa, entonces acá vamos a tener el desoxiuridín difosfato. Y si no, se actúa un ATP, o sea, fosforilamos al UDP, vamos a tener UTP, o sea, uridín trifosfato. El uridín trifosfato va a trabajar con una glutamina y se va a volver a fosforilar y va a formar la citosin trifosfato. En el caso de que este UDP se hubiera trabajado con el NAD-fosfato reducido, por acción de una reductasa, ahí es donde se va a formar el desoxiuridín difosfato. A este, por acción de ingreso de agua y salida de fósforo inorgánico, va a formar el desoxiuridín monofosfato, y este, bueno, va a trabajar con metileno, con folatos, y se va a transformar finalmente en la timina monofosfato. Entonces ustedes acá van a ver que tenemos los tres compuestos. Tenemos uridín trifosfato o uridín monofosfato, acá el uridín trifosfato, acá tenemos la citosina, o sea, citosin trifosfato, y acá tenemos la timidina, o sea, timidín monofosfato. ¿Ven? Entonces, ¿qué dicen? Que a partir de este compuesto, que era ¿quién? Acá, ¿quién teníamos? El carbomoil fosfato que se junta con el ácido aspartico, nosotros vamos a tener la formación de los tres núcleos pirimidínicos, que son el uridín, la citosina y la timidina. ¿Ven? Ahora, no hay problema con que solo sepan los nombres, ¿no? No es que tienen que saber toda la fórmula, pero con los nombres está bien. Ahora, ¿cómo se regula? Ellos hacen lo mismo, hacen también un proceso de feedback, una retroalimentación negativa, hacen lo mismo estos núcleos pirimidínicos para regular su producción. O sea que la carbomoil fosfato sintetasa 2 es la enzima que regula la biosíntesis y esta se inhibe por un exceso de uridín trifosfato. O sea que cuando la célula ya considera que hay mucho uridín trifosfato, ese mismo va a inhibirla, esta enzima, que es la carbomoil fosfato sintetasa. Y otra enzima que también es inhibida, en este caso por la citosin trifosfato, va a ser la aspartato transcarbamilasa. Es inhibida por el CTP, o sea, esa enzima trabajaba en la conversión de carbomoil fosfato a carbomoil aspartato. O sea que estos compuestos, ellos mismos regulan su producción, o sea, un exceso, mandan la información y entonces la enzima deja de trabajar y ya no convierte más a los productos de manera tal de que no siga esta síntesis de estas bases. O sea que pasaba igual que con los núcleos púricos. Ellos mismos regulan su producción trabajando con las enzimas
que hacen que, que el proceso continúe. Entonces ellos inhiben estas enzimas, entonces el proceso se detiene. Muy bien. Entonces, hasta acá llega nuestra clase de hoy, que así como les decía, ha sido bien cortita. Yo lo que sí les aconsejo mucho es que revisen bien y lean bien, estudien bien toda la parte anterior, todo lo que es metabolismo anterior, de manera tal que cuando entren a nucleótidos les sea más sencillo para ustedes comprender, porque entendemos que son muchas fórmulas, por eso es que les decimos que en el caso de la síntesis, la degradación y síntesis de los nucleótidos, con que sepan los nombres está muy bien, no estamos pidiendo, por ejemplo, que aprendan toda esta fórmula, pero también el hecho de entender que, por ejemplo, los núcleos púricos se forman a partir del azúcar, los núcleos pirimidínicos se forman ya a partir de la base nitrogenada, o sea, esos detalles que ustedes después les va a enseñar y van a poder entender mejor lo que es la genética molecular, o sea que tienen que tener un buen manejo de los nucleótidos, entenderlos bien, para que después puedan entender muy bien la genética molecular.